Del libro del Apocalipsis, del capítulo 3. Ten pues celo y conviértete. Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Buenas tardes a todos. Hoy damos la bienvenida a esta sesión online a la hermana Carolina Blázquez, religiosa católica de la Orden de San Agustín, del Monasterio de la Conversión en Sotillo de Ladrada, en Ávila. La hermana Carolina ha realizado sus estudios teológicos en Madrid y en Salamanca. Se ha doctorado precisamente en la Pontificia de Salamanca con una investigación sobre los teólogos Louis Bouyer y Olivier Clément, y actualmente imparte cursos de liturgia y ecumenismo y ha impartido estas materias en distintos lugares, en línea, titular de Teología Ecuménica. Hoy viene a presentarnos la figura de Olivier Clément, de la cual es una gran especialista, ya lo veréis. Celebramos durante este año 2021 el centenario de su nacimiento y precisamente aprovechamos la conmemoración para acercarnos a la enseñanza y a la espiritualidad de este singular teólogo ortodoxo. Ya pudimos aproximarnos al pensamiento de Clément en la Universidad de San Dámaso, organizada en colaboración con este centro ecuménico con motivo del octavario de oración por la unidad de los cristianos. Están invitados a recuperar el vídeo si quieren, comprobando de facto la fecundidad de este pensamiento, su capacidad de interpelarnos también actualmente. Hoy, más formalmente, en las sesiones del Centro Ecuménico, vamos a aprovechar la ocasión de volver a aproximarnos a su mensaje. Le damos muchas gracias a la hermana Carolina por haberse prestado a colaborar con nuestro curso. La escuchamos con atención y nos abrimos a conocer y a descubrir este pensador que es tan actual y tiene tanto que decirnos. Creo que lo podremos comprobar. Muchas gracias, hermana Carolina, y te escuchamos con mucha atención. Quiero empezar, aunque Jaime ha leído este paso tan bello del Apocalipsis, quiero empezar con vosotros rezando juntos la oración al Espíritu Santo que en la Iglesia Ortodoxa se invoca y con la que se inicia toda acción, ¿no? Rey del cielo. Y así con esta oración y poniéndonos en manos del Espíritu, también pues invocamos también a la intercesión de Olivier Clément para que nos ayude en esta sesión. Rey del cielo, consolador, Espíritu de verdad, tú que estás presente en todas partes y que llenas todo, tesoro de bien y donador de vida, ven y habita en nosotros. Purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas, tú que eres bondad. Amén. El próximo 17 de noviembre, ese es el día en el que hace 100 años nació Maurice Clément, que ese es su nombre de nacimiento, Maurice, en un pueblo al sur de Francia, en la región de el Languedoc. Quiero empezar dando unos trazos biográficos porque el pensamiento de Olivier Clément no se entiende al margen de su recorrido biográfico, de su historia personal. Él nace en un pequeño pueblo, Anians, como os decía, en la región del Languedoc, en el seno, muy cerca de Montpellier, la ciudad donde luego él realizará sus estudios superiores, en el seno de una familia socialista. Él dirá, en la época en la que eso significaba ateísmo. De hecho, cuenta que su familia la define así sus primeros años de vida como un mundo sin Dios, en el que nunca oyó hablar de Dios a excepción de algún comentario irónico que despertaba risas contenidas.
Así nos lo explica él en su biografía, en su autobiografía espiritual, El otro sol, que tenemos traducida al castellano, donde Olivier Clément cuenta un poco todo el itinerario, su itinerario personal hasta la conversión. De su adolescencia y de su infancia y adolescencia, Olivier Clément va a describir dos sentimientos existenciales muy importantes que van luego a marcar todo su itinerario personal, incluso su personalidad, su forma de ser. Él va a decir que va a vivir entre el estupor y la angustia. El estupor, la admiración, manaba del contacto con los seres, ¿no? Clément es un mediterráneo puro, está marcado por un sentimiento fuerte de vida, con toda su intensidad y su belleza. Describe las maravillas de los atardeceres, el azul del cielo mezclado con el mar y su susurro, los rostros, la tierra. De todo esto brotaba una profunda alegría que él dice a veces que no podía contener, que le hacía incluso llorar, tirarse por la tierra sintiendo el gozo de estar vivo y se sentía atraído por todo, invitado a gustarlo todo, a gozarlo todo. Y de esta misma vitalidad, de este sentimiento de admiración por el milagro de la existencia, surge también el sentimiento de angustia, que va a ser algo que acompañe también toda su existencia y que marque su itinerario espiritual. La angustia oprimía el corazón de Clément del mismo modo que le expandía el sentimiento de admiración, porque presentía que todo esto que le despertaba la vida estaba como herido por la nada y por el presentimiento de la muerte. A veces, ante la maravilla que le despertaba vivir, inmediatamente recordaba que todo eso estaba destinado a desaparecer, que quedaría enterrado en el olvido. Él nos cuenta, por ejemplo, cómo aterrorizado, él desde niño le encantaba la historia, luego él hizo estudios superiores de historia en Montpellier, cómo aterrorizado cerraba los libros de historia pensando, todos estos están muertos, están muertos. Este vaivén de sentimientos que él va a describir así entre el azul y el rojo, el azul para él es la vitalidad del Mediterráneo, el rojo, ¿no?, la caída de las hojas de los viñedos del Languedoc en el otoño, la memoria de la muerte, de la sangre que se derrama, van a, como digo, a zarandear su vida de tal modo que esto es lo que le va a convertir en un buscador infatigable y en un ser inquieto, preocupado por el misterio de la existencia desde muy joven. Así que de la angustia y de la admiración va a surgir esta gran búsqueda vital que va a marcar la vida de Olivier Clément. Tras sus estudios de historia, como he dicho, se licenció en historia en la Universidad de Montpellier, Clément participa en la resistencia activa durante la Segunda Guerra Mundial. Allí, si podemos decir, se agudizó aún más estos dos sentimientos límites, porque durante el tiempo de la resistencia él entra en contacto directo con los dos misterios de la vida humana, el misterio de la vida y el misterio de la muerte. Es el momento de sus primeros grandes amores, ¿no? Él contrae 2 veces matrimonio siendo muy joven y tuvo con estas 2 relaciones 2 hijos, en cada una de ellas, ¿no? Y a la vez cuenta en su biografía cómo en estas relaciones, dice, mi vida se empezaba a llenar de pájaros muertos, va a describir él, porque yo a las personas les exigía que respondieran a mi deseo de plenitud y las asfixiaba, explicando constantemente este deseo de eternidad que le llevaba irrevocablemente a pregustar con mucho amargura la muerte y la finitud. Después de la Segunda Guerra Mundial y decepcionado ya siendo muy joven, con 26 años, marcha a París, ¿no? Y allí
comienza a ejercer como profesor de historia en el Liceo San Luis, donde estuvo toda la vida como profesor de historia, y allí en París las grandes búsquedas de su corazón desembocan en la búsqueda espiritual. Lo primero donde va Olivier Clément a beber, ¿no? Y donde se va a lanzar en la búsqueda es en las grandes tradiciones religiosas de la humanidad, y para eso va a entrar en contacto con el mundo del Oriente. Es un buen conocedor del hinduismo y del budismo, que va él a definir así como las religiones sin rostro o las religiones de los ojos cerrados, donde no existe el encuentro personal sino la fusión, que por un lado es lo que él en cierto modo estaba experimentando en sus relaciones interpersonales, ¿no? Familiares, de amor, y que a la vez le dejaban completamente vacío. A la vez prácticamente entra en contacto va a tener los primeros contactos con el cristianismo, en un momento donde además en Francia él va a conocer a grandes representantes del cristianismo, estamos en los años 40, ¿no? Donde justamente permaneciendo fieles a la fe cristiana también recogen algo de esta espiritualidad oriental. Así, él va a entrar en contacto, por ejemplo, como pongo aquí en el PowerPoint, con Simone Weil, con Lanza del Vaso Chanteguel, su esposa, que habían creado esta revista y también esta asociación, Le Cheval Blanche, con Jacques Massuy, que va a ser un parisino comprometido con el mundo de la Argelia, en el diálogo con el mundo musulmán, ¿no? Con Le Cahiers de Sur, con Emmanuel Mounier, también va a entrar en una profunda relación personal. Él no va a conocer a Nicolas Berdiev, pero va a ser prácticamente como va a estar muy en contacto con sus discípulos, ¿no? Y también Marcel Barbu, que había fundado una comunidad cristiana, también en contacto con los argelinos afiliados en París, afincados en París. Entonces comienza a tener relación con este cristianismo, un cristianismo también renovador, que está buscando pues como una nueva espiritualidad, una ebullición después de la Segunda Guerra Mundial, con un toque ecuménico, interreligioso, pero la clave en todos estos contactos, ¿no? Y donde él va a encontrar como la compañía y la columna segura, va a ser el contacto con los cristianos ortodoxos rusos exiliados, ¿no? De la Rusia de la Revolución de 1910, que se habían afincado en París. Concretamente, él va a entrar en una relación muy personal con Vladimir Lossky, este gran teólogo ortodoxo, que fue quien va a ser su mistagogo y su maestro, ¿no? Al encuentro con Cristo. Sobre todo lo que él siempre va a... En El otro sol lo describe muy bien, sus paseos con Lossky por París, hablando del misterio de la libertad del hombre y de la libertad de Dios. Cuenta cómo le impresionó a él un diálogo con Lossky cuando le decía: ¿hay alguna piedra en este mundo tan grande, tan pesada, que Dios no pueda mover? Y le decía a Lossky: sí, esa piedra es la libertad del hombre, porque Dios lo puede todo, menos obligar al hombre a amarle. Este misterio de la libertad, ¿no? Del hombre y de Dios, este amor a la belleza propia del mundo oriental, de la ortodoxia, es lo que va a atraer y va a Olivier a acercarle al cristianismo ortodoxo. Pero antes de esto, antes de lo que él va a llamar su conversión, e incluso en medio de estas grandes relaciones de amistad, sigue viviendo una profunda batalla interior. Él explica, ¿no?, cómo 28, 29 años, lo único que hacía era dar sus clases de historia y después vagabundear por las calles de París. A veces se sentaba en las calles al lado de los pobres como si fuera un pobre más. Cuenta que cuando alguien se paraba y le miraba e incluso le tiraba una moneda, a veces rompía a llorar porque era la única persona que le dirigía la mirada en medio de esta profunda soledad que él sentía en su interior. Bueno, y en esta situación límite, va a vivir la experiencia de la conversión. Cuando ya nada esperaba, él cuenta que a veces cruzaba las calles de París sin mirar a los lados
esperando que un coche le arrollara incluso. Pues ahí, en esta situación de tanta pérdida interior, ¿no?, va a vivir su experiencia de conversión, que él describe bellísimamente en su autobiografía espiritual. Clement había gastado el poco dinero que tenía en comprar un icono, un tríptico, en una tienda de antigüedades del centro de París. Era lo único que tenía en el cuartucho que tenía alquilado. Y una tarde, cuando iba a salir de su habitación para perderla, no por las calles de París, él dice que pasó esto que describe tan bellamente en este texto de su autobiografía espiritual, que quiero leerlo porque en sí la redacción, la fuerza de su palabra nos va a tocar a todos con mucha fuerza. Dice: entonces alguien me miró, él sobre el icono. No me haré el iluminado. Todo era silencio, palabras de silencio, y en una profundidad mayor que la de la entidad, en una profundidad en la que ya yo no estaba solo. Me dijo que yo existía, que él quería que yo existiera y por tanto que no era ya nada. Me dijo que yo no era todo, pero sí responsable, que el mar era lo que yo hacía, pero que aún más profundo él estaba ahí. Me dijo que yo necesitaba ser perdonado, curado, creado de nuevo, y que estaba perdonado, curado y creado de nuevo. De aquí que está llamando. Y abrí. Tras esta experiencia personal de encuentro con el amor de Dios vivo en Jesucristo, Clement va a profundizar su relación con Losky y con otros miembros de la Iglesia Ortodoxa que Losky le va a ir presentando. Comenzó un proceso de preparación para el bautismo y la recibió finalmente el 1 de noviembre de 1952, cuando él contaba con 31 años. Era un día de mucha lluvia. Dice él, era un día propio para nacer de nuevo en el seno de la Iglesia, donde permaneció fiel hasta el final de sus días, como hijo perdonado y agradecido, y más tarde como maestro y padre de todos. Flaminia Morandi, que es una gran periodista italiana, ha escrito esta biografía que os pongo también aquí en el PowerPoint, ¿no? Olivier Clement, profeta de Lunita, donde describe cómo este día, como Nicodemo, se sentía él ya mayor, ¿no?, con sus 31 años, con sus 31 años, 30 años, estaba a punto de cumplir 31, sentía como todo comenzaba. Era realmente nacer de nuevo. Después de su bautismo, ¿no?, entra en contacto, como os decía, con un nuevo mundo, con una nueva vida. Estudia teología, ¿no?, en el joven Instituto de Teología Ortodoxa San Sergio, inaugurado en 1925, del que Sergio Bulgakov, el gran teólogo ortodoxo, fue primer decano. Y allí en San Sergio va a echar sus raíces, va a tener relación pues con sus grandes amigos. Vladimir Losky nunca fue realmente profesor de este instituto, y además murió de una forma muy prematura a los pocos años de la conversión de Clement, pero pues va a ser como su puente que le va a introducir en la ortodoxia, donde va a tener la gran amistad con Paul Evdokimov, que va a ser su otro gran maestro, con el padre Sofroni, que va a ser su maestro espiritual, ¿no?, con Atenágoras, que conocerá a los poquitos años después de bautizarse y del que escribirá una de las más importantes biografías, un libro de entrevistas que va a tener con él, y con Boris Bobrinskoy, que ha fallecido este verano y que ha sido también decano de la Facultad San Sergio durante muchos años y que han sido grandes amigos, ¿no? También Dimitri Staniloae, Leonid Uspensky, que es el gran profesor de iconografía de allí. Es decir, él entró como alumno, pero ahí echó sus raíces, se convirtió en amigo, en colega, en profesor, ¿no?, hasta incluso empezar a enseñar teología moral en San Sergio a los pocos años, ¿no?, y empezar toda una tarea de compromiso en la Iglesia Ortodoxa. Clement va a viajar a los países de Europa del Este,
va a estudiar griego, también algo de ruso, se familiariza con la historia de la ortodoxia, comienza a conocer sus riquezas, sus luces, hasta tal punto que sus primeros escritos, ¿no?, después de convertido, van a ser unas obras introductorias a la ortodoxia. Como veis, estos 3 títulos que os he puesto aquí, intentando él ya desplegar esto que va a ser su vocación, ser un pasaje, un puente, un hombre de frontera entre el Oriente y el Occidente. Y así escribir volúmenes para dar a conocer las riquezas de la tradición del Oriente. Él se va a comprometer por romper el ostracismo y el aislamiento que ha caracterizado un poco al mundo del Oriente, a la ortodoxia, por su propia historia y sobre todo también allí en París, por proceder sobre todo por miembros de la ortodoxia que venían de otros países, ¿no?, por problemas políticos y que por tanto eran como minorías, ¿no?, en medio de la cultura europea. Clement así se va a convertir en una referencia del cristianismo de los 2 pulmones, algo que voy a enfatizar mucho cuando luego hablemos un poco como de las características de su pensamiento. Quiero hablar también, pues, luego, como se ha hablado, de sus trazos vitales, ¿no?, de lo que serán sus grandes amores. Monique, en realidad, pues la esposa que compartirá la vida con él, ¿no?, una mujer ortodoxa con la que se casa. Ella pasaba a máquina todos los escritos de Clement que él hacía siempre a mano, o sea que detrás de sus libros está la entrega y el sacrificio de esta mujer, Monique, que también tuve la suerte de poder conocerla igual a Olivier antes de su muerte. Y de este matrimonio tuvo 2 hijos, Sophie, su hija, que es actualmente profesora de griego en el Instituto de Teología Ortodoxa San Sergio y que está casado con un grande de los teólogos dogmáticos ortodoxos hoy en Francia, que es Michel Stavrou, ¿no? Ellos 2 son padres de una hija. Y luego su hijo Denis, ¿no?, que le puso este nombre por Denisio, ¿no?, por el Areopagita, que es médico y que está casado y es padre de 2 hijos también. En la foto pequeña que tenéis abajo se ve a, no sé si veis que lo señalo con la flecha, ¿no? Este es su hijo, ella es su hija y este es su yerno, se dice, el esposo de su hija Sophie, Michel Stavrou. Quería poner este texto de un libro que la editorial Lipa ha publicado después de la muerte de Clement, ¿no?, Sulla soglia contemplando la vita, que describe lo que fueron los últimos años de la vida de Olivier Clement. Él pasó muchos años en cama, ¿no?, por un problema circulatorio, sin poder moverse, e hizo de su casa una pequeña aula. Le encantaban las relaciones y entonces recibía muchísimos alumnos, amigos. Allí es donde él me recibió también, con los que pasaba las tardes hablando, seguía pensando, corregía tesinas, trabajos de investigación, ¿no? Su casa se convirtió en una casa de comunión. Y decía así, ¿no? En la enfermedad que me ha inmovilizado desde hace 2 años he descubierto la virtud de la espera, saber esperar. Antes había una inmediata coincidencia entre el querer y el hacer. Quería levantar el brazo, lo levantaba. Quería escribir, tomaba un bolígrafo y escribía. Hoy quiero escribir y no puedo. Mi mano no se mueve. Quiero algo, debo gritar para hacerme escuchar. Debo esperar a que alguien venga cuando pueda. Debo aprender a esperar. Esperar simplemente como nos espera Dios. Dios le espero tanto a Él. En esto he descubierto una dimensión de la esperanza, la paciencia de esperar. Así mi tiempo corre y pasa completamente en la espera. Espero a Dios. Es esto lo que hago enfermo y viejo. Tenía un ventanal en el lado izquierdo de su cama donde se veía una panorámica preciosa de París y él decía que se había convertido en un ermitaño donde contemplaba, ¿no?, la vida transcurrir con su bullicio y él vivía en esta espera, en esta sabiduría, ¿no?, del espíritu. Como os decía, en el 2008, en el mes de junio, estaba yo en San Sergio haciendo mis estudios de investigación para la tesis y todos me animaron.
llámale, dile que si puedes ir a verle. Y tuve la suerte de conocerle 4 meses antes, unos meses antes de su muerte. Tenía entonces 87 años. Si toda la vida de Clement, no solo su pensamiento, porque como digo, su pensamiento es fruto de su vida, va a caracterizarse por lo que muchos autores van a denominar de él, le van a llamar así un passeur, ¿no? Un hombre de frontera y de diálogo, ser un puente. Este va a ser su característica, ¿no? Ser un puente. Y quiero desarrollar esta característica suya, ¿no? Biográfica y teológica, sobre todo porque estamos en el Centro Ecuménico de Madrid, ¿no? Ahondando en su pensamiento ecuménico, que es lo que más quiero así compartir con vosotros en esta conferencia. Las claves de su pensamiento ecuménico. Tenéis que daros cuenta que Olivier Clement escribe generalmente su producción bibliográfica, que es bastante extensa, no sigue un plan organizado. Él trata los temas, ¿no? de diversos, o sea, desde muchos ámbitos, porque tiene una catarata de artículos, más de una treintena de obras editadas y que nacen en muchas ocasiones ante situaciones sociales concretas, ante una pregunta, ante un congreso al que tiene que ir, ¿no? Es decir, que hay una variadísima, ¿no? Gama de temas que tocan sus escritos. Pero es verdad que la preocupación ecuménica es un cantus firmus, ¿no? En la obra del autor. Y algunas de las características de esta preocupación ecuménica, yo voy a luego a dar algunos títulos, ¿no? En los que he recogido estos aspectos, ¿no? Pues van a ser las siguientes, ¿no? La primera, voy a dar como unos cuantos puntos, quisiera como que fuese ordenado también mi exposición. La primera es que el pensamiento ecuménico de Olivier Clement brota de una clara identidad. De una clara identidad, en su caso, ortodoxa, ¿no? Clement es un ortodoxo de corazón y está convencido de su pertenencia a la Iglesia del Oriente y por eso pues, se va a desgastar por dar a conocer las riquezas del Oriente. Va a servir a la Iglesia ortodoxa con alma, vida y corazón en el Instituto San Sergio, como secretario de redacción muchísimos años de la revista Contact, ¿no? Es cofundador de la Fraternidad Ortodoxa de Europa Occidental con su publicación también Service Orthodoxe d'Ypres, donde publicó decenas de pequeños artículos. Va a ser colaborador de la Fraternidad Ortodoxa Francesa. Va a crear muchísimas iniciativas de relación entre los ortodoxos en Francia, ¿no? De distintos orígenes incluso y denominaciones. También va a fundar una asociación de jóvenes ortodoxos franceses. Es decir, él quiere dar a conocer los elementos característicos de la Iglesia ortodoxa en su contexto cultural francés y europeo. Hay una gama de temas claramente ortodoxos, ¿no? Que aparecen en sus obras y que aquí en el PowerPoint tenéis y que luego yo no tengo dificultad en a través de Jaime haceroslo llegar, ¿no? Para Clement, el método apofático, ¿no? Con su recurso a las paradojas irreductibles que nos sitúa en el misterio del Dios cristiano, que es misterio de comunión de personas, va a ser central, con una fortísima fundamentación filosófica y antropológica personalista. Para él la teología trinitaria es la columna de su pensamiento, siguiendo a los padres capadocios, ¿no? Y como digo, con los que consiguen como actualizar, aplicando categorías de la filosofía personalista. Para él la categoría persona va a ser clave para la renovación teológica trinitaria. También para entender desde ella, explicar desde ella también este concepto tan complicado para nosotros que es el concepto ortodoxo de las energías divinas, que es esa comunicación, ¿no? Del ser personal hacia afuera. El ser personal se comunica, se da a los demás, que es su característica, ¿no? Sin perder su esencia, sin dejar de ser lo que es a través de este concepto de las energías divinas.
también de la categoría persona va a brotar otros dos grandes misterios que van a estar siempre presentes en la obra de Clement, la libertad de Dios, ¿no? Y la libertad del hombre. Esto nos introduce en el tema del amor loco de Dios, porque Dios te va a decir su libertad, ¿no? Es el espacio del amor, donde desde que surge el total respeto al hombre y que va a manifestarse en Cristo en su encarnación, en la kenosis y en la muerte en la cruz, hasta ser capaz de hacerle vulnerable. Así es este amor loco de Dios manifestado en Cristo, que no se impone, que espera, que suplica, ¿no? Para Clement, con la encarnación además se inaugura, ¿no?, una nueva antropología, lo que para él definirá esta antropología calcedoniana, donde el hombre y Dios dejan de ser enemigos para vivir abrazados y reconciliados. También a través de la categoría persona, porque en Cristo las dos naturalezas se unen en la condición, en la persona, en la condición personal. Para Clement, esta antropología calcedoniana que supone el reto de reflexionar sobre las consecuencias teológicas del Concilio de Calcedonia va a tener también una gran repercusión o va a entroncar con, no lo he puesto ahí, pero os lo digo, con la mariología, porque María es el icono de esta nueva antropología también calcedoniana, donde por el sí del hombre es posible esta comunión, ¿no?, entre Dios y el hombre, sin que Dios destruya lo humano y sin que lo humano niegue lo divino. Y por eso de aquí este otro tema clave que va a ser el fin del hombre, que es la divinización, recurriendo a la imagen de la zarza ardiente, donde Dios se manifiesta sin consumir la materia, sin destruir lo humano, lo cósmico. Esto llega a nosotros gracias a la Iglesia, que es la custodia, ¿no?, de este misterio de Dios manifestado en Cristo. Él va a definir así la Iglesia, ¿no?, el mundo en vías de transfiguración, él la define así siempre. Otro tema muy presente también y muy propio de la tradición ortodoxa y presente en su obra. Y otro tema también muy presente como respuesta a los desafíos de la nueva evangelización, de la reproposición del cristianismo al mundo posmoderno, el tema de la filocalía, el amor a la belleza, la belleza como camino hacia la santidad, que es capaz de ser testimonio atractivo para el mundo de hoy y que eso tiene grandes consecuencias en la vía litúrgico-sacramental, porque la belleza y la divinización del hombre vienen a través de las vías litúrgicas y sacramentales. Bueno, estos grandes temas, como os digo, están presentes en estos libros, ¿no?, que tenéis en el lado derecho y que son como una pequeña selección de, ya os digo, de su magnífica bibliografía, ¿no? Esta identidad, ¿no?, esta clarísima identidad ortodoxa, ¿no?, es muy interesante porque para él no se va a convertir en cerrazón o intransigencia, sino que va a hacer posible la segunda característica de su pensamiento ecuménico, que va a ser reconocer y estimar la riqueza del cristianismo. Olivier Clement, está convencido de que tiene algo que dar y que ofrecer a la Francia y a la Europa del siglo XX en la que él vive, es muy consciente de que también tiene algo que recibir de las otras confesiones cristianas. Para Clement, nunca consideró las otras confesiones como enemigas o adversarias. Él decía, la división es una herencia del pasado, que los cristianos del presente solo podemos asumir desde la reconciliación de cara al futuro. Y él acentuaba, ¿no?, cómo cada confesión mostraba un destello o enfatizaba, ¿no?, la belleza del cristianismo desde una perspectiva. Así que para él, ¿no?, la peculiaridad de cada confesión era una riqueza, algo que despertaba su interés, por lo que quería
quería conocer, quería escuchar, le interesaba muchísimo y por eso el camino que él va a vivir y el camino que va a proponer en el ecumenismo va a ser el camino del diálogo, de la escucha para enriquecernos unos a otros y, como repito, que brotaba de esta conciencia de una clara identidad. Clement no es ingenuo, sabe que este camino de la unidad que nos enseña o que nos mueve a aprender unos de otros para enriquecernos, ¿no? Implica, ¿no? Y trae consigo una fuerte purificación e introducirnos a todos en una actitud de conversión, porque supone una poda, ¿no? Una cierta aprender a silenciarnos de algún modo las otras, de un cierto como monólogo para escuchar al otro, darle un espacio. De ahí esa poda, de ahí esa conversión de cada confesión cristiana. Por eso, ¿no? Tercer punto del pensamiento ecuménico de Clement, el gran compromiso teológico que le va a caracterizar. Clement soñaba con la posibilidad de una verdadera comunión entre las iglesias y que debía expresarse en la intercomunión. Esto para él era su anhelo y su deseo. Este sueño supuso para él un fortísimo compromiso serio en la búsqueda de la verdad a un nivel teológico. Y en este aspecto quiero señalar una cosa concreta de su obra, y es que Clement fue de los pocos teólogos cristianos que respondió al desafío que Juan Pablo II lanzó, ¿no? En su encíclica Ut Unum Sint, cuando pedía a los teólogos repensar en el ejercicio del papado en orden a la reconciliación y unidad de los cristianos. Y él escribió este libro, del que he puesto la carátula en la traducción española, Roma de otra manera, como, fijaos qué bonito, como un gesto podríamos decir incluso como de obediencia, de respeto a Juan Pablo II para entrar en este diálogo ecuménico con él. El texto es muy interesante, él ofrece una respuesta seria dentro del marco del primado de la caridad, él reconoce la necesidad del papado en el corazón de la Iglesia de Cristo, desde las actitudes de servicio, humildad y colaboración. Entonces, respeta la comprensión del episcopado como orden supremo, ¿no? Y el Papa como símbolo de unidad y organización entre los obispos. Hace para ello una grandísima reflexión histórica sobre el desarrollo del ejercicio del papado. Clement, consciente de que esto supone para la ortodoxia la ruptura del autocefalismo, ¿no? Y el reconocimiento explícito de la sede romana, de su supremacía respecto a las otras sedes episcopales. Es muy interesante y por lo tanto, quería hacer este apunte sobre esta obra suya. Luego he puesto también el canto del Lacrimeno, que es una reflexión sobre el arrepentimiento, ¿no? Respondiendo a esta necesidad de conversión propia de la actitud ecuménica, y luego uno de los textos que él va a escribir en colaboración, va a escribir varios, pero he puesto uno con Marco Rubnik también como un gesto de este compromiso teológico, escribiendo textos de colaboración con teólogos de otras confesiones cristianas, como también hizo con Le Guillou, con Jean Bosc o Jean Baster, un calvinista con el que también tuvo bastante relación. Y por último, también otro de los rasgos, ¿no? del pensamiento ecuménico de Clement va a ser la apuesta por el ecumenismo de la amistad, ¿no? Clement le encantaban las relaciones, era un hombre de amigos y encontró muchísimos amigos cristianos de otras confesiones, ¿no? Fijaos que él vivió el gran despertar del ecumenismo, ¿no? La segunda mitad del siglo XX, pero también fue testigo de lo que ya nosotros hoy conocemos y que vivimos incluso con más fuerza, de esta cierta parálisis del ecumenismo, ¿no? De un cierto indiferentismo hacia el esfuerzo realizado en favor de la unidad, ¿no? Este periodo de decepción tras el entusiasmo primero. Clement en esto va a juzgar esta situación como fruto, ¿no? Él va a decir así, y lo repite en varias obras, en una de sus últimas obras también, Póstuma, Dios y Simpatía, lo repite varias veces. Hay un problema pedagógico o de comunicación, él va a explicarnos los trabajos, los grandes avances en los documentos, en los consensos, ¿no?
ha corrido el peligro de convertirse en un trabajo de especialistas que no hemos sido capaces de traducir a los cristianos de pie de calle, ¿no? Y por eso, para él, ¿no?, como respuesta a esta problemática, va a proponer el ecumenismo del encuentro y de la amistad, ¿no? La unidad entre los cristianos no puede interesar al corazón de un cristiano, ¿no?, que no conozca a alguien, un rostro amigo que pertenezca a otra confesión y por lo tanto que no sienta el dolor de no poder compartir con ese amigo lo más querido que es para él, que es la comunión. Me imagino que vosotros que estáis aquí os ha pasado, a mí me ha pasado, y este dolor es lo que despierta en nosotros la preocupación por la unidad, ¿no? Clement va a cultivar una amistad muy profunda y personal con Roger de Tessé, con el dominico Marie-Joseph Leguilou, con el que va a colaborar estrechamente en el Instituto Superior de Estudios Ecuménicos de París, con Andrea Riccardi y las comunidades de San Egidio, con el cardenal Spidlik y con Marco Rubnik, Michelina Tenace, una profesora de todavía actualmente, y pues que a mí él me dijo, ¿no?, tienes que irte con Michelina Tenace, ella te tiene que ayudar, ¿no?, profesora en la Gregoriana de Roma, y ellos son miembros del Centro Aletti, también de la comunidad monástica de Bosse, de la comunidad de Grand Champ, y como no sé si lo sabéis, pero tuvo una relación bastante personal con Juan Pablo II. Juan Pablo II lo llamó para tener una entrevista personal con él cuando él publicó el libro Corps de mort et de gloire. Es una teología del cuerpo que gustó tremendamente al Santo Padre, a Juan Pablo II, que sabemos que también él estaba muy preocupado por esta teología del cuerpo, y una de las estancias que Clement hizo en Roma, porque durante un tiempo fue también profesor invitado en el Pontificio Instituto Oriental, pudo tener esta entrevista con Juan Pablo II, y al año siguiente Juan Pablo II le invitó a dirigir él, a escribir las estaciones del Via Crucis, que cada Viernes Santo en el Coliseo se celebra. Fue en el año 1997, por si alguien está interesado en esta cuaresma. Además, sería un momento muy adecuado para leerlas, que son bellísimas. Por lo tanto, un cuarto rasgo de su pensamiento ecuménico es este ecumenismo de la amistad. Sé que no me puedo entretener mucho más, pero sí quería decir otro rasgo, ¿no?, del pensamiento ecuménico de Clement, que es la preocupación por llevar a Cristo al hombre de hoy, para que el mundo crea, ¿no? Clement veía el despliegue de la sociedad europea del siglo XX, en la segunda mitad, veía un despliegue desorientado, ¿no?, una búsqueda aparentemente sin orientación, sin destino, pero que él sí reconocía que era la añoranza de la casa del Padre. Él lo describía así. Y va a intentar en varios escritos como orientar o marcar itinerarios para un nuevo cristianismo, para reproponer el cristianismo al mundo posmoderno, ¿no? Y él va a dar como 3 pistas. Me voy a entretener poco en las 2 primeras, para en la tercera, que es un poco más cercana a esta perspectiva ecuménica nuestra, para luego tener unos minutos para poder hablar, ¿no? Él va a hablar, ¿no?, de recuperar un cristianismo de la gratitud y de la fiesta. Él habla cómo el cristianismo ha sido hoy en día, ¿no?, hoy en su momento, ¿no?, parecía como que presentaba a Dios como un rival respecto al hombre, el Dios aguafiestas, el Dios de la coacción, el Dios moralista, el Dios de la esclavitud del hombre. Y era importante presentar un nuevo rostro de Dios, el Dios filántropo, el Dios amigo de la vida, como lo presenta el libro de la sabiduría. Y por lo tanto, volver a recuperar un cristianismo, y para esto él daba muchísima importancia a la experiencia litúrgica de la gratitud y de la fiesta, de la celebración. Hay que hacer fiesta, hay que alegrarse, ¿no?, porque los hijos muertos pueden volver a la vida, ¿no?, porque Cristo ha resucitado. Segundo línea, él va a decir el cristianismo del servicio humilde. Jesús, ¿no?, va a decir, a lo largo de su vida se ha acercado a los pequeños, nos ha propuesto el servicio como actitud propia del cristiano,
Y decían, nuestro mundo de hoy atrapado en la indiferencia, en la soledad, en el aislamiento, ¿no? La caridad, el servicio abren un testimonio, son ellos mismos, son un testimonio inapelable, para así también incluso superar este cisma entre el sacramento del altar y el sacramento del hermano, ¿no? que arrastramos desde hace tantos siglos. Y por último, él va a hablar de la necesidad de un cristianismo de reconciliación. Entonces, ¿no? Es decir, es muy necesario recuperar el filón profético del cristianismo como alternativa. Decía, basta de una religión, ¿no? De que las religiones sean presentadas como las fuentes de los conflictos, ¿no? Basta de las religiones contrapuestas para recuperar una experiencia religiosa que sea fuente de reconciliación, de paz, de acogida y de fraternidad. Me parece sumamente actual, ¿no? En el contexto del papado que hoy vivimos del Papa Francisco, con Fratelli Tutti en el trasfondo, con el viaje a Irak, con su deseo, ¿no? De una cultura del encuentro, del cuidado. Decía Olivier Clément, debemos vivir en el espíritu de Asís, recuperar este talante de acogida, de respeto, ¿no? Una oración, una profunda espiritualidad que cree en nosotros un espacio de paz, una espiritualidad de comunión. Y por eso decía él, la paz es hoy uno de los compromisos prioritarios de los cristianos. Nunca un arma de la violencia, sino un arma para construir la paz. Han pasado 100 años del nacimiento de Olivier Clément, ¿no? Pero solo 12, ¿no? De su nacimiento a la vida eterna, de su muerte. Tuve la suerte de conocerle antes de morir y me gustaría muchísimo hacerme eco y portadora de su palabra. Creo que quizá esa es mi misión en este ámbito, pues, de la teología y también de la espiritualidad. Quisiera que por el poder performativo de la palabra, ¿no? Recuperando estas palabras de Clément, nos convirtamos todos en artesanos de paz y comunión. En la homilía de su funeral, Boris Bobrinskoy dijo, Olivier Clément sigue saludándonos a todos y nos recuerda, y lo hace con las palabras de Serafín de Sarov, mi alegría, Cristo ha resucitado. Y en su memoria, como homenaje suyo, ¿no? Quisiera terminar mi exposición con estas palabras, ¿no? En la espera de la Pascua en esta Cuaresma que vivimos, mi alegría, Cristo ha resucitado. Así Olivier Clément nos saluda a todos y nos pide ser nosotros también testigos de este cristianismo de la fiesta, de la reconciliación y de la alegría. Muchísimas gracias.